la psicología social? En primera instancia la podría definir como una rama de la psicología que se encarga del comportamiento de una colectividad. Sin embargo, considero que es un concepto algo vago para todo lo que esta abarca, pues comienza desde el estudio de un individuo, su forma de pensar y actuar, cómo esto puede llegar a perjudicar a un grupo de personas y viceversa, cómo un grupo de personas o una colectividad puede llegar a cambiar la forma de pensar y actuar de un individuo. Pues a final de cuentas, como seres humanos necesitamos tener un grupo con el que nos sintamos identificados, que compartamos características en común, como cosas natas, como la cultura, el idioma, el género, pero pues también tiene que ver mucho las vivencias y los sentimientos, que son cosas que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Bueno, en esto también juega un papel muy importante el contexto, el tiempo, el ambiente en el que se encuentra el sujeto, pues de acuerdo a esto, pues es como son las cosas que va a modificar para poder encajar como de una manera correcta con los demás o con el pensamiento y la forma de actuar de la mayoría. Pues ya como conclusión, yo considero que la psicología social es esta parte de la interacción que existe entre un individuo y un grupo de personas, en donde el individuo llega a tener ciertas modificaciones para que pueda tener como una integración correcta en un grupo de La personas. psicología social es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican el comportamiento de las personas, los sentimientos y las emociones. Los primeros esbozos de esta disciplina se remontan a finales del siglo XIX con las investigaciones de Triplett sobre el efecto de la presencia de otras personas en el rendimiento individual. A lo largo del siguiente siglo, los estudios sobre la conducta social se multiplicaron de la mano de grandes investigadores, como Ross McDougall o Kurt Lewin, famoso este último por sus teorías sobre la psicología de los grupos. No obstante, la definición más clara para la psicología social pertenece a Allport, quien la conceptualiza como un intento de comprender y explicar cómo la conducta, el pensamiento y los sentimientos son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otros. La finalidad de la psicología social siempre ha sido fundamentar las conductas sociales en principios basados en investigaciones y en experimentos empíricos. La psicología es mucho más que conocernos a nosotros mismos o a solucionar problemas. Es una ciencia que nos ayuda a entendernos como humanos y como sociedad. La psicología social es la que aborda el problema o la problemática entre el individuo y el medio ambiente y cómo se desarrollan las relaciones, tanto de individuo con sociedad y cómo afecta cada uno en el otro factor. Bueno, la psicología social yace en diversos campos, puede estar en la salud, en la organización, de igual manera en la educación. Tiene componentes. Uno es el individuo, que es el organismo, el cual se estudia, y la sociedad. La sociedad es un producto que ha pasado de generación en generación y reside en una cultura. También tiene sus ramas. Está la psicología social sociológica, la psicología social psicológica y la psicología social europea. La psicología social psicológica estudia la conducta. Nos dice que hay una factibilidad en utilizar o ver de manera externa la conducta del individuo. Y la sociológica es de corte mucho más empleado hacia la sociología y de corte menos individualista. La psicología social es bastante importante porque está en presencia todos los días en cada ser humano, debido a que se desarrolla en todo momento, y me parece de bastante importancia porque una persona puede desarrollarse en un contexto de una forma y en otro contexto de una forma totalmente diferente. Por eso es importante estudiar todos los contextos y las personas y la forma en la que se desenvuelven en ciertos lugares, debido a que pues las conductas pueden diferir o pueden cambiar por la forma en la que interactuamos cuando conocemos a gente nueva, o por decir, una persona puede actuar de cierta manera en el trabajo y de una manera totalmente diferente en la escuela y con sus amigos. Entonces es importante ver las razones del por qué su conducta cambia y por qué inclusive el lenguaje, su lenguaje corporal cambia muchísimo. Entonces es importante ver cómo el pensamiento del ser humano difiere dependiendo del contexto social en el que se desarrolle.
yo considero que por eso es bastante importante. Primero que nada, para poder entender qué es la psicología social, hay dos conceptos que tenemos que conocer. Uno es el individuo y el segundo es la sociedad. El individuo es un organismo que se comporta respondiendo al medio en el que se encuentra y es un ente con límites definidos. También, pues por otro lado, la sociedad es un conjunto de poblaciones humanas creadas por el mismo hombre y cuenta con culturas que se transmiten de generación en generación. Y bueno, ahora sí, la psicología social es la que estudia la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. Y bueno, el comienzo de esta psicología social se remota en Francia a finales del siglo XIX. Esta rama de las ciencias sociales intenta explicar cómo la sociedad influye en la cognición, de la motivación, el desarrollo y en el comportamiento de los individuos y cómo está influenciada pues esta misma conducta. Y bueno, existen tres corrientes de la psicología social. El primero es la psicología social psicológica, el segundo es la psicología social sociológica y el tercero es la psicología social europea. La psicología social es una rama de la psicología que estudia la influencia de lo social en los comportamientos, pensamientos y sentimientos de las personas. Esa influencia y los mismos pensamientos se pueden ver diferenciados en distintos lugares. Por ejemplo, no se puede tener la misma cultura en un lugar que en otro, porque el mismo entorno, al cambiar, también cambia la percepción de las personas. También se pueden ver diferenciados por situaciones y por el momento en el que se encuentren. Por ejemplo, la época en la que estén. Esto también puede influir mucho en lo que es cómo va a pensar una sociedad y al mismo tiempo cómo esta sociedad va a influir en cada persona y cada sentimiento o pensamiento que pueda llegar a tener. Al mismo tiempo, existen subramas de la psicología social que se enfocan cada una en diferentes áreas de la misma.